Las pesadas puertas de roble del Harvard Club no solo se abrieron, se alzaron de forma amenazante. Entré, ajustando el cuello de mi modesto traje azul marino, lista para celebrar el compromiso de mi hijo. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos hacia el salón de baile, un frenético gerente de planta me empujó un delantal blanco impecable contra el pecho. «Tarde otra vez», siseó, consultando su reloj. «La cocina está por la izquierda. El servicio de bandejas empieza en 5 minutos». Mi mano vaciló sobre mis credenciales de jueza federal en mi bolso. Estuve a punto de corregirlo, de aclarar que no era personal contratado, sino la madre del novio. Fue entonces cuando oí una voz retumbar desde el guardarropa, una voz que reconocí al instante, Sterling Thorne. Madison, estaba diciendo, lo suficientemente alto como para que se enterara medio vestíbulo, es una cuestión de estándares. Si la madre de Ethan aparece con aspecto de acabar de fregar suelos, manténla alejada de los socios. No podemos permitir que la mujer de la limpieza charle con los jueces de la Corte Suprema. Me quedé helada. No saqué mi placa. No me aclaré la garganta. Simplemente miré el delantal que tenía en las manos y luego al hombre que pensaba que mi dignidad estaba determinada por su categoría fiscal. Sonreí, una sonrisa fría y pequeña. Enseguida, señor, le susurré al gerente y apreté los lazos del delantal con fuerza. Deja un comentario y cuéntame desde dónde nos escuchas y qué hora es para ti en este momento. Leo cada uno de ellos y me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. En mi sala de justicia, el silencio es un arma. Si dejas que un acusado hable lo suficiente, con la suficiente comodidad, siempre, sin falta, terminará ahorcándose él mismo. Decidí aplicar la misma jurisprudencia aquí. No lloré. No me sentí humillada. Sentí la claridad fría y afilada de un depredador entrando en la hierba alta. Esto ya no era una recepción, era una operación encubierta. Entré en el salón de baile, no como la jueza Lydia Vance, el nombramiento más joven del segundo circuito, sino como un fantasma con delantal blanco. La transformación fue instantánea. Es un fenómeno psicológico que he estudiado durante años, el método de la piedra gris. Al volverme alguien sin interés, plana y servil, me volví invisible. La élite de Nueva York no veía a una persona, veían un objeto, una pieza de mobiliario que servía champán. Y como yo era mobiliario, se sentían seguros. Me moví entre la multitud, con la bandeja equilibrada en una mano. El aire olía a perfume caro y a la arrogancia del dinero viejo. Al otro lado de la sala, crucé la mirada con mi hijo, Ethan. Estaba de pie junto a la torre de champán, guapo pero ansioso en su smoking. Sus ojos se agrandaron al verme. Dio un paso adelante, abriendo la boca para gritar «¡Mamá!». No saludé. No sonreí. Le lancé la mirada. Es la misma mirada que le doy a un alguacil cuando un acusado está a punto de tener un arrebato. Un movimiento microscópico de cabeza, un entrecerrar de ojos que dice «retírate». Deja que esto pase. Ethan conocía esa mirada, había crecido con ella. Vaciló, luego cerró la boca y retrocedió hacia la sombra de una columna. Buen chico. Se dio cuenta, quizá por primera vez, de que su madre no era solo una progenitora, era una estratega. Rodeé el perímetro, acercándome a la familia Thorne. Sterling Thorne presidía una reunión cerca de la orquesta, con un vaso de escocés en una mano, gesticulando salvajemente. Estaba cómodo, se sentía como el rey de la selva aquí. No sabía que la selva tiene ojos. Observé a su hija, Madison, la prometida de mi hijo. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que mi primer coche, algo hecho de seda y diamantes. Pero no lo llevaba con gracia, lo llevaba como una armadura. La vi chasquear los dedos a un ayudante de camarero para que se llevara su copa vacía, sin siquiera romper el contacto visual con su conversación. Sin un gracias. Sin reconocer su existencia. Tienen mucha suerte de que incluso estemos considerando esta fusión, se rió Sterling, con su voz elevándose por encima de la música. Ethan es un chico brillante, claro, pero seamos honestos, se está casando con alguien de una clase superior. Muy superior.
Estamos haciendo una obra de caridad aquí. Sentí una oleada de calor en el pecho, pero la vertí en una carpeta mental etiquetada como pruebas. Esta era la fase de instrucción. Y a diferencia de mi tribunal, la parte contraria no sabía que el juicio ya había comenzado. Me acerqué más, rellenando un vaso cerca de su codo. ¿Más escocés, señor? Pregunté, manteniendo mi voz plana, despojándola de toda mi educación, de toda mi autoridad. Sterling ni siquiera me miró a la cara. Agitó una mano despectiva hacia mí como si yo fuera una mosca. Sigue sirviendo, y trata de no derramarlo sobre el cuero italiano. Por supuesto, señor, murmuré. Me alejé, con la adrenalina convirtiéndose en un nudo frío y duro en mi estómago. Pensaban que les estaba sirviendo bebidas. En realidad, les estaba sirviendo una soga, y iba a dejar que usaran tanta como quisieran. Las puertas dobles se cerraron tras de mí, cortando el estruendo de la orquesta y las risas agudas de la familia Thorne. El repentino silencio del pasillo de servicio fue discordante. Olía a lavavajillas industrial y a café quemado. Para la mayoría de la gente, este pasillo era un lugar para esconderse. Pero mientras me apoyaba contra la fría pared de azulejos, tomando aire, no me sentía escondida. Me sentía firme. Me miré las manos. Estaban cuidadas ahora, suaves tras años de lociones y despachos con clima controlado. Pero el dolor fantasma en mis nudillos seguía ahí. Hace 30 años, no vestía la túnica de jueza federal, vestía un mono gris. Trabajaba en el turno de noche en la Corte Suprema del Bronx, empujando un cubo de fregar por los suelos de mármol sobre los que un día dictaría sentencias. Recordaba el sonido específico que hacían mis libros de texto cuando los apoyaba abiertos sobre un cartel de suelo mojado, robando 5 minutos de estudio entre vaciar papeleras. Aprendí la ley limpiando lo que ensuciaban los que la practicaban. Sterling Thorne miraba a una camarera y veía un fracaso de ambición. Yo miraba a una camarera y veía el hambre que construye imperios. Por eso no me arranqué el delantal en el vestíbulo. Por eso no grité. Porque llevar este uniforme no rebajaba mi estatus, me recordaba mi código de origen. Cerré los ojos, calculando cifras en mi cabeza, un hábito que nunca perdí. Ethan no conocía el alcance total de las cuentas. No sabía que cuando su padre nos dejó, liquidé mi pequeño fondo de jubilación para mantenernos en el buen distrito escolar. No sabía que su semestre en Londres me costó 3 años de vacaciones que nunca me tomé. Yo había sido la inversora silenciosa de su vida, inyectando capital en su carácter, acumulando intereses en su integridad. Los Thorne eran inversores tardíos. Aparecieron cuando las acciones ya estaban altas, intentando adquirir una participación de control en una empresa que ellos no construyeron. Pensé en el cheque que Sterling presumía haber firmado para el lugar de la boda, $50,000. Pensaba que eso le daba derecho a tratar a mi hijo como a un afortunado caso de caridad y a mí como a la servidumbre. Estaba equivocado. Yo no era solo una madre protegiendo a su cachorro, era una accionista mayoritaria protegiendo su activo. Y empezaba a sospechar que esta fusión era tóxica. Un joven ayudante de camarero pasó a mi lado cargando una bandeja de copas sucias, con los ojos fijos en el suelo. Perdone, masculló. La cabeza alta, dije, mi voz bajando automáticamente al tono que usaba para los pasantes novatos. Tú eres la única razón por la que esta fiesta está funcionando. Nunca te disculpes por trabajar. Me miró, sobresaltado, y luego asintió. Me ajusté los lazos del delantal. La nostalgia se había acabado. La fase de justificación estaba completa. Sabía exactamente quién era yo, y sabía exactamente en qué se estaba metiendo mi hijo. Era hora de volver a la guarida del león. Empujé las puertas, dejando que el ruido de la fiesta me envolviera de nuevo. Ya no solo servía bebidas, estaba recolectando recibos. El salón de baile estaba más animado ahora, el alcohol había eliminado la primera capa de barniz social. Volví a mi órbita, un satélite rastreando la atracción gravitatoria del ego de la familia Thorne. Los encontré cerca de los ventanales que iban del suelo al techo, posando para fotos. Madison era el centro de gravedad, irradiando un tipo de carisma cegador y quebradizo.
Estaba flanqueada por sus damas de honor, chicas que parecían menos amigas y más accesorios elegidos por su capacidad de no eclipsar a la novia. Observé a Sofía, la joven camarera que había visto antes, acercarse al círculo. Sostenía una bandeja de plata con pasteles de cangrejo, con las manos temblando ligeramente. Esperó a que hubiera un hueco en la conversación, educada, deferente. ¿Un aperitivo, señorita Thorne?, preguntó Sofía suavemente. Madison se dio la vuelta, con el rostro retorcido en un destello de irritación que fue tan rápido, tan feo, que resultó casi impresionante. «Dios, no», espetó Madison, retrocediendo como si Sofía le hubiera ofrecido una placa de Petri llena de bacterias. Se lo dije específicamente al coordinador, nada de mariscos cerca del grupo de la novia. ¿Intentas matarme o simplemente eres incompetente? La música pareció detenerse en mis oídos. Sofía palideció y su agarre de la bandeja flaqueó. Lo siento mucho. No lo sabía. Claramente, no sabes mucho, la interrumpió Madison, con su voz cargada de ese agudo tono nasal de desdén practicado. Vete antes de que arruines el vestido. Sofía se dio la vuelta para irse, con los ojos llenos de lágrimas, pero en su prisa, chocó con el borde de una mesa alta. Una sola copa de champán se tambaleó y volcó, salpicando unas gotas en el suelo de mármol, lejos del preciado vestido de Madison. Pero cualquiera habría pensado que había estallado una bomba. «Increíble», rugió Sterling Thorne, interviniendo. No comprobó si la chica estaba bien. No le ofreció una servilleta. Se rió, un sonido cruel y seco. ¿Ves esto, Ethan? Por esto pagamos el paquete VIP para evitar a la chusma. El buen personal no solo es difícil de encontrar, está extinguido. Ethan parecía enfermo. Empezó a dar un paso adelante para decir algo, pero Madison le puso una mano en el pecho, reclamándolo, silenciándolo. Ese fue el momento en que di un paso al frente. No miré a Sterling. No miré a Madison. Me arrodillé en el frío suelo de mármol junto a Sofía. «Es solo agua y uvas, cielo», susurré, sacando un paño de mi delantal. «Se limpia enseguida». Sofía me miró, aterrorizada. «Me van a despedir». «No lo harán», dije, mi voz todavía envuelta en terciopelo. «Te lo prometo». Mientras limpiaba el suelo, miré hacia arriba. Desde mi posición de rodillas, el ángulo era perfecto. Vi a Madison Thorne alzándose sobre mí, burlándose, sorbiendo su bebida. Pensaba que era la reina de este castillo porque ella estaba de pie y yo arrodillada. No entendía la ley de poder más antigua, noblesse oblige. La verdadera nobleza sirve. Protege. Eleva. Los débiles, los verdaderamente débiles, son los que necesitan pisar a otros para sentirse altos. Miré su vestido de $8.000 y vi un disfraz barato. Miré los mocasines italianos de Sterling y vi a un hombre sin alma. Me levanté sosteniendo el paño sucio. Crucé la mirada con Madison. Por un segundo, solo por un segundo, pareció desconcertada. Quizá vio algo en mi rostro que no pertenecía a una camarera. Quizá vio a la jueza. «Todo limpio, señorita», dije, mi voz desprovista de calidez. «Ya era hora», bufó ella, dándome la espalda. Me alejé, pero ya no estaba reuniendo pruebas. El juicio había terminado. El veredicto sobre su carácter era culpable. Ahora solo esperaba a la fase de sentencia, y necesitaba asegurarme de que el castigo se ajustara al crimen. Cambié la bandeja de pasteles de cangrejo por una botella de Dominion de cosecha y me dirigí hacia la mesa de la esquina. Este era el santuario interior. El aire aquí era más ralo, más frío. Era donde los socios formaban una falange apretada de smokines negros, de espaldas al resto de la fiesta. No hablaban de la boda, hablaban de la presa. Al acercarme, Sterling Thorne se inclinaba, su voz bajando a un ronroneo conspiratorio que cargaba el peso de la pura arrogancia. «La fusión antimonopolio de Meridian es un hecho, caballeros», dijo Sterling, agitando su escocés. $40.000 millones. El mayor pago que esta firma ha visto en una década.
Serví champán en la copa del hombre que estaba a su lado, un socio principal al que reconocí por su biografía en la página web de la firma. Parecía nervioso. No lo sé, Sterling, dijo el socio. El Departamento de Justicia nos pisa los talones, y el caso acaba de ser asignado a la jueza Vance en el segundo circuito. He oído que es meticulosa. Mi mano no tembló. Llené la copa hasta el borde perfecto, sin derramar una gota. Esperé. Sterling se rió, un sonido como hojas secas crujiendo bajo una bota. ¿Vance? ¿Lidia Vance? Por favor. Es una cuota de diversidad con un corazón sangrante. Pasó los inicios de su carrera en tribunales de familia. Le importan los sentimientos, no los resultados fiscales. Retrocedí hacia las sombras, sujetando la botella fría contra mi delantal. Prueba, subestimación de la parte contraria. Pero los informes de impacto ambiental. Insistió el socio. Si Vance ve los niveles de toxicidad en los datos del acuífero, bloqueará la fusión. Es una violación de la ley de agua limpia. Sterling tomó un sorbo largo y lento de su bebida. No los verá. El círculo se quedó en silencio. No vamos a triturarlos, ¿verdad? Susurró alguien. No somos aficionados, se burló Sterling. Vamos a enterrarlos. Arrojamos los informes de toxicidad en medio de la entrega de pruebas, en la caja 4000, justo entre los recibos de la cafetería y los registros de validación del estacionamiento. Es una jueza federal con una agenda saturada. No tiene tiempo, y ciertamente no tiene la capacidad mental para excavar entre 2 millones de páginas de pruebas para encontrar el único gráfico que importa. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Era una sensación que normalmente solo sentía cuando el portavoz de un jurado se levantaba para leer un veredicto. Acababa de admitir el ocultamiento y destrucción de pruebas. Acababa de admitir una conspiración para defraudar al tribunal, y lo había hecho frente a la misma jueza a la que planeaba engañar. Pasaremos por encima de ella, concluyó Sterling, levantando su copa. Entramos allí, usamos palabras rebuscadas, enterramos los cadáveres y salimos con 40.000 millones de dólares. Por la fusión de Meridian. Corearon los hombres. Me ajusté la toalla sobre el brazo. En mi cabeza ya no servía bebidas, estaba redactando una orden judicial. ¿Más champán, caballeros? Pregunté, mi voz invisible. Sigue sirviendo, ricura, dijo Sterling, dándome la espalda de nuevo. Me alejé, con la botella pesada en mi mano. Pensaba que estaba enterrando las pruebas. No se daba cuenta de que se estaba enterrando a sí mismo. La fusión era el plato principal, pero Sterling aún no había terminado el banquete. Estaba borracho de poder ahora. El tipo de intoxicación que vuelve descuidados a los hombres. Pasó un brazo por el hombro del socio principal, cambiando el tema de los delitos federales a los triunfos familiares. Y no es solo la firma la que gana hoy, dijo Sterling radiante, señalando a su hija al otro lado de la sala. Madison acaba de asegurar el puesto de asociada de verano en la oficina del Procurador General. La pasantía en DC. El socio arqueó una ceja. Impresionante. ¿Ese programa acepta qué? 3 solicitantes al año. Suele reservarse para el 1% superior de la Ivy League. Me quedé helada. Conocía ese programa. Yo formaba parte del comité de supervisión. El proceso de selección era ciego, riguroso y basado enteramente en el mérito. Madison Thorne, a quien acababa de ver maltratar a una camarera por un error que no cometió, no tenía ni el temperamento ni el expediente académico para ese puesto. Sterling se rió entre dientes, un sonido bajo y aceitoso. Digamos que el comité de selección recordó de repente cuánto disfrutan de la nueva sala de lectura que financié. Tuvieron que hacer algunos ajustes administrativos. ¿Ajustes?, preguntó el socio. Había una chica. Sterling agitó la mano con desdén. Una donnadie de una universidad estatal. Puntuación perfecta en el SAT, al parecer una verdadera luchadora, pero no tiene el pedigrí.
No podíamos permitir que una plaza así se desperdiciara en alguien que no tiene los contactos para usarla, así que su solicitud se extravió. Se me heló la sangre. No era solo nepotismo, era un robo. Miré por encima del hombro hacia la entrada de servicio. Sofía estaba sentada sobre una caja de leche durante su descanso de 5 minutos. Tenía un libro grueso abierto en su regazo. Entorné los ojos. Era una guía de preparación para el SAT. Las páginas estaban dobladas, los márgenes llenos de notas en tinta azul barata. Las piezas encajaron con la precisión aterradora de un alegato final. Sofía no era solo una camarera, ella era la don nadie de la que Sterling hablaba. Era la chica que estudiaba hasta que le ardían los ojos, que trabajaba turnos dobles para pagar las solicitudes, solo para que un hombre le robara su futuro y lo tratara como un regalo de fiesta para su hija malcriada. Esto ya no era solo un desprecio social, esto era el robo a gran escala de una vida humana. Volví a mirar a Sterling. Él no era un padre. Era un parásito. Se alimentaba de los sueños de gente como Sofía para engordar a su propia descendencia. Dejé la botella de champán sobre una mesa lateral con un golpe deliberado y pesado. El sonido fue definitivo. La fase de instrucción había terminado. Tenía el motivo. Tenía el método. Y tenía la confesión. Metí la mano en el bolsillo de mi delantal y saqué mi teléfono. Mis manos estaban firmes. Abrí un contacto llamado senador Reynolds. Era el orador principal, actualmente en la sala de espera, y mi amigo más antiguo de la Facultad de Derecho. Escribí 2 frases, código azul en la cocina. Necesito un testigo. Le di a enviar. Ya no era solo la madre del novio. Yo era la jueza. Las puertas de la cocina se abrieron de golpe con un estruendo pesado, silenciando la conversación cercana. El senador William Reynolds apareció en el marco, flanqueado por 2 agentes de seguridad. Era el orador principal, un hombre cuyo rostro aparecía en todos los canales de noticias del país. El rostro de Sterling Torne se iluminó. Se alisó la chaqueta del smoking, dando un paso adelante con la mano extendida, listo para reclamar su conexión con el poder. Senador, un honor. Sterling Torne, socio director de... Reynolds pasó de largo. Ni siquiera parpadeó. Caminó directo hacia la estación de servicio donde yo estaba, sosteniendo un paño sucio. ¿Lidia? Preguntó Reynolds, su voz retumbando en el repentino silencio de la sala. Juez Avance, ¿por qué demonios lleva puesto un delantal? El silencio que siguió fue absoluto. Era el tipo de vacío que ocurre cuando una bomba detona pero el sonido aún no ha alcanzado la onda expansiva. La mano de Sterling seguía extendida en el aire, agarrando la nada. Miró al senador, luego a mí y la mujer de la limpieza, y de nuevo al senador. Su rostro pasó de rubicundo a un gris ceniza en 3 segundos exactos. ¿Jueza? Susurró Madison, con su copa de champán inclinándose peligrosamente. Llevé las manos a mi espalda y desaté el nudo del delantal. Me quité la tela blanca por la cabeza, la doblé con cuidado, lentamente, y la coloqué en la bandeja junto a las copas vacías. Me alisé las solapas de mi traje azul marino. Ya no era Sara Martínez, yo era la honorable Lidia Vance. De hecho, señorita Torne, dije, mi voz proyectándose hacia el fondo de la sala sin necesidad de subir un solo decibelio. Soy la jueza presidenta del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, el mismo tribunal que actualmente está revisando la fusión de $40.000 millones de su padre. Sterling emitió un sonido de asfixia. Juez Avance, yo. No teníamos idea. Claramente un malentendido. Estábamos bromeando sobre... ¿Bromeando? Lo interrumpí. Entré en su espacio personal. Él retrocedió. ¿Fue una broma cuando admitió una conspiración para violar la ley de agua limpia? ¿Fue una broma cuando detalló su plan para enterrar los informes de toxicidad en la caja 4000 de los archivos de pruebas? La sangre abandonó sus labios por completo. Esa es una conversación privilegiada, balbuceó.
No cuando se la grita a un camarero en una sala llena de gente, señor Thorne, dije con frialdad. No existe el privilegio abogado-cliente en la línea del catering. Usted admitió el ocultamiento y destrucción de pruebas frente a una jueza federal y un senador de los Estados Unidos. Asentí hacia Reynolds, quien se cruzó de brazos y fulminó a Sterling con la mirada. ¿Puedo explicarlo?, jadeó Sterling. Lo hará, prometí, en su audiencia de inhabilitación. Me giré hacia Madison. Parecía pequeña ahora. La armadura de su vestido caro se había disuelto. Parecía exactamente lo que era, una niña jugando a disfrazarse. Y en cuanto a la pasantía del procurador general, continué, viendo cómo se estremecía, yo formo parte de ese comité de supervisión. Nos tomamos muy en serio la integridad académica. Yo misma revisaré su expediente mañana por la mañana. Me interesa mucho ver cómo una solicitud se extravió para hacerle sitio a usted. Mamá, haz algo. Madison agarró el brazo de su madre, pero su madre miraba al suelo, deseando poder disolverse en la alfombra. Ethan, dije, dirigiéndome a mi hijo. Él salió de entre las sombras. Ya no parecía asustado, parecía aliviado. Miró a Madison, luego a mí. Se acercó y se puso a mi lado. ¿Lista para irnos, mamá?, preguntó. Una última cosa, me volví hacia Sterling, que ahora temblaba visiblemente. Tenía razón en una cosa, señor Thorne. Realmente debería tener cuidado con quien habla. Nunca se sabe cuándo la mujer de la limpieza podría sostener el mazo. Me di media vuelta y salí. El silencio se mantuvo hasta que las pesadas puertas se cerraron tras nosotros. No me quedé para el pastel. Para cuando el personal del Harvard Club servía el postre, yo ya estaba en un taxi, con los tacones quitados, redactando una declaración jurada en mi teléfono. Las consecuencias fueron rápidas. No fue un escándalo, fue una implosión. 3 meses después, los titulares seguían apareciendo: fusión de Meridian bloqueada, Thorne y asociados bajo investigación federal. Sterling Thorne no solo perdió el caso, perdió la firma. Cuando el Colegio de Abogados recibió la transcripción de su confesión en la cocina, corroborada por un senador de los Estados Unidos, su licencia para ejercer la abogacía se evaporó más rápido que el champán que solía beber. Pero la verdadera justicia no estuvo en la destrucción de la vieja guardia, estuvo en la reasignación de los activos. Me senté en mi despacho, con el sol de la mañana golpeando el escritorio de caoba. Ethan se sentó frente a mí y con un aspecto más ligero, más joven de lo que había parecido en años. Había terminado con Madison esa misma noche en el vestíbulo. Sin dramas, sin gritos, solo una simple devolución del anillo. Me llamó ayer, dijo Ethan, removiendo su café. Está trabajando en una boutique en el Soho, como parte de su acuerdo de servicio comunitario. Dice que le duelen los pies. Sonreí, firmando un documento. Bien. El dolor es un excelente maestro. Tal vez finalmente aprenda que el respeto no es una herencia. ¿Y la pasantía?, preguntó Ethan. Abrí el cajón superior de mi escritorio y saqué un expediente nuevo. Esa fue la sentencia más fácil que he dictado jamás. La escena cambió en mi mente a la semana anterior. Había localizado a Sofía, la camarera de la gala. La encontré en la biblioteca, sepultada bajo los mismos libros del SAT. Cuando le entregué la carta de aceptación al programa del Procurador General, la que Madison había intentado robar, no gritó. No saltó. Simplemente lloró, en silencio y temblando, de la forma en que lo hace la gente cuando ha sido invisible durante tanto tiempo que olvida lo que se siente al ser vista. Empieza el lunes, le dije a Ethan. No necesitaba un favor. Solo necesitaba un juicio justo. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad. El horizonte estaba lleno de torres de cristal y acero, monumentos al poder y al dinero. Pero abajo, en la calle, la ciudad real se movía, los conserjes, los camareros, los conductores de autobús, el ejército invisible que hace que el mundo siga girando. Pensé en el delantal doblado cuidadosamente en mi armario en casa, justo al lado de mis togas judiciales. Eran uniformes diferentes, pero servían al mismo maestro, la verdad.
Sterling Thorne pensaba que el poder consistía en a quién podías mandar. Olvidó que el verdadero poder consiste en a quién puedes proteger. Me volví hacia mi hijo, con mi mazo descansando pesado y silencioso sobre el escritorio. La justicia es ciega, dije en voz baja. Pero no es sorda. Y lo oye todo. Si crees que el carácter se revela cuando piensas que nadie te mira, comparte esta historia y cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de Lydia?